Amigo, muchas gracias por continuar con nosotros. El restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos después de más de 5 décadas va a ser la noticia no solamente del año, sino quizás la noticia del siglo aquí en los Estados Unidos. Me acompañan el abogado Raúl Cabrera. También me acompaña el señor Emilio de Forturi, ya de la casa, y me acompaña Federico Alves para que cada uno exponga un poco los que han sido los puntos de vista. Y quiero comenzar dándole la bienvenida a el señor Raúl Cabrera. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos. Gracias por tenerme. Gracias por Federico. invitarme. Y Emilio, ya no, porque ya me toca darte un beso. Bueno, un beso sí, de hermano, no sé. Con sabor también venezolano. Sí. Pues yo quisiera que nos hablaras un poco, antes de comenzar, los puntos que todo el mundo quiere ver, las posiciones de Emilio y la de Federico, consecuencias legales de esto para los cubanos que están aquí. Ya escuchamos un poco lo que dijo el abogado Ralph Fernández, pero yo quiero que usted nos explique para que la gente entienda si esto entra en vigencia, cómo va a entrar en vigencia, cuándo va a entrar en vigencia, qué pasa con los cubanos que están aquí, qué pasa con los que están allá. Bueno, gracias por tenerme. Primero de todo, la ley, el embargo todavía continúa. El embargo no se va a levantar porque eso ya está codificado en el Congreso y eso hace falta un acto de Congreso para cambiar. El gobierno de Obama no ha dado en sí un tiempo para que eso se efectúe. Yo sé que el presidente Obama le ha pedido a Kerry que chequee a ver cuáles son los pasos para tomar, si Cuba todavía está en ese nivel de terrorismo y qué tiempo se va a tomar para cambiar esta ley para hacer todo completado. Ahora, lo que es los cubanos que están aquí en los Estados Unidos y la deportación, eso ya es otro tema, porque lo primero que va a pasar es los cubanos, si el embargo se libera o se zafa o se limpia, entonces esas personas que han sido acusados de algún crimen acá van a ser los primeros deportados casi inmediatamente. Así que va a ser interesante ver cómo es que esta ley va a cambiar. Las peticiones de hermano que tenían los cubanos, el ajuste cubano, el pie seco, pie mojado, los 90 millas, cuando ustedes cuando un cubano pedía a un familiar, ¿cómo va a ser ese proceso? Ese proceso, bueno, como te digo, eso va a ser todavía, eso todavía está por definirse. Tenemos que ver cómo es que esto va a progresar. La ley obviamente va a cambiar mucho, la ley de inmigración ha cambiado mucho, no solamente con este acto que hizo el presidente de inmigración hace 2 meses, cuando usó su poder ejecutivo para cambiar la ley de inmigración. Así que tenemos que ver cómo es que todas estas cosas van a cambiar. Todo está en el aire todavía, como te digo. Pero sí te digo, Clarita, que el presidente utilizó el artículo 2 de la Constitución para hacer todas estas cosas. Obviamente, lo que es la póliza del extranjero, el presidente Obama puede utilizar su poder como presidente para pólizas del extranjero. Él hizo lo que está permitido. Vamos a darle el paso primero a Federico Alves. Federico, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la parte positiva de este anuncio que hizo el presidente Barack Obama para Estados Unidos, para Cuba y para los que estamos aquí? Bueno, mira, vamos a separar la parte política, que sí es una tragedia para todo el movimiento anticomunista de Sudamérica y del Caribe, porque Obama realmente le dio un espaldarazo a los Castro, pero eso es la parte política. Ahora vamos a hablar de la parte buena, como tú dices. Nosotros los economistas hemos visto y hemos comprobado que el desarrollo económico y el intercambio de ideas, la Internet especialmente, llevó a un cambio político muy profundo en todos los países árabes. La primavera árabe viene justamente porque los pueblos árabes, al intercambiar a través de la Internet y ver la televisión norteamericana por Internet y todo lo que somos, lo que se llama el Occidente, entonces los pueblos árabes se levantaron y dijeron, ¿y por qué no vamos a vivir como en la Edad Media, cuando esta gente vive de otra forma tan... Pero tampoco están viviendo mejor después de la primavera árabe. Pero sí ha habido un cambio político. Allá que parece merienda. Y ya lo arreglarán, ya lo arreglarán, porque eso se trata de la democracia. Por ejemplo, Libia se está estabilizando, Tunisia ya está muy estable, Egipto va a evolucionar en un medio. Eso es un proceso que cada pueblo tiene que darse. Por eso nosotros no podemos decidir por los pueblos, sino hay que darles las herramientas para que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Entonces yo creo que esto que está haciendo Obama de llevar la Internet, telecomunicaciones, el intercambio, logrará que el pueblo cubano haga su primavera cubana.
por sí mismo, porque en este momento, y yo lo he comprobado porque estoy en la Casa Cuba y soy uno de los grandes apoyadores del movimiento cubano en Estados Unidos, yo he visto que los cubanos que vienen de allá no saben lo que es la libertad, no tienen la menor idea de cómo funciona un país libre. Entonces ahora vamos a enseñarles cómo se vive en Estados Unidos. Esto va a ser una enseñanza, es un atraso para Cuba en lo que hasta ahora, en 56 años, se llevaba adelantado. Al hacer esta apertura, no estamos diciéndole al mundo que Estados Unidos tiene una debilidad y que realmente no somos tan fuertes como parecíamos, Emilio. Pues creo que tienes muchísima razón. Es más, yo no creo que esta vaya a ser la noticia del siglo de los Estados Unidos, porque a este señor presidente, le quedan todavía 2 años. ¿Qué va a hacer en estos 2 años? Porque pero no te me desvíes del tema. De Cuba, ¿qué pasa ahora con Cuba? Con Cuba no va a pasar nada. Los comunistas no han cambiado jamás en su vida. Nadie les cree, excepto el señor presidente, que les cree mucho y tal y cual, y les ha premiado. Él dice que va a haber una apertura en Cuba en la parte económica. No, yo creo que no va a haber ninguna apertura, porque Cuba, ya lo dijo además el presidente Raúl Castro, dice, son ustedes los que se van a tener que adaptar a nosotros, no nosotros a ustedes. Luego lo que va a pasar aquí va a ser una exportación del socialismo comunista a los Estados Unidos. No va a haber una exportación de la democracia a Cuba. ¿Por qué te ríes? Bueno, porque eso es una fantasía, o eso es un delirio, delirium No, tremendo, señor, no sé qué le dio. Pero Nunca va a entrar socialismo a los Estados Unidos, eso es imposible. Lo mismo se decía en Venezuela. No, mira, hay un problema muy importante que lo vio el presidente Obama, que es la doctrina Monroe. América para los americanos, ¿qué significa? En este momento en La Habana está metida la Comunidad Europea, todos los países tienen una gran influencia sobre lo que pasa en Cuba, sobre el cambio, sobre la nueva Cuba, y nosotros no teníamos nada. Entonces no podemos permitir como país que un país que queda a 90 millas de las costas americanas, nosotros no tengamos la menor influencia. Es una locura. Por eso es que el presidente mandó abrir ese capítulo. Y Cuba va al cambio, porque ya se está firmando un acuerdo con los europeos, entonces va a liberalizar la parte política. Pero tú, ¿cuándo has visto un cambio de los comunistas? ¿De algún gobierno comunista? Bueno, eso es un lugar común y es falso, porque Polonia cambió y no hubo disparos de tiro en nadie. Eran comunistas y cambiaron, ¿verdad? Bueno, y Rusia ¿Quieres que te diga también. Lituania? Bueno, ¿quieres que te siga nombrando? Los comunistas también viven en un ambiente y reaccionan a él. No es que son unos francos tampoco, así que no cambian nunca. No. No compares. ¿Cómo mejora la situación de los cubanos este discurso que dio el presidente legalmente? ¿Cómo ellos van a tomar los derechos humanos bajo otra posición, hablando en este campo? Eso es lo que queremos los americanos, lo que quiere Barack Obama. Ahora, pedirle a eso a Castro. Ayer estaba escuchando el discurso que dijo Raúl Castro a su persona, a su gente allá en Cuba. Comparado al discurso que hizo Obama a los americanos, la ideología es completamente diferente. Ahora, ¿va a aceptar lo que vamos a imponer nosotros? Dios sabemos. Pero por lo menos yo creo, de la parte legal, abrimos el diálogo. Eso es lo importante, es abrir el diálogo. Ahora, yo creo que Cuba, siendo comunista hace 56 años, antes que yo nací, creo que no va a cambiar. Claro, el turismo para Cuba puede obviamente le va a generar muchísimos ingresos a la isla de Cuba, pero la Florida se puede llegar a ver afectada. Lo que pasa es que el turismo todavía no es legal. El turismo todavía no puede ir. El de Estados Unidos, pero Europa todavía. Bueno, Europa tiene 20 años mandando 2 millones de turistas a Cuba, no es ninguna novedad. Es decir, los europeos tienen un grado de influencia económico y político en La Habana que nosotros, ¿por qué no lo vamos a tener? Si estamos al lado. ¿Eso ha cambiado algo? Claro que ¿Para sí. la vida de los cubanos? No, por supuesto que sí. Lo que yo he leído, por ejemplo, que el periodista Rafael Poleo tiene mucho tiempo escribiendo, es que hay un tratado ya que se va a firmar con la Comunidad Europea, por lo cual Cuba se va a liberalizar políticamente y respetar los derechos humanos. Ave María. Eso está por firmarse. Y aparte, eso es inevitable porque las generaciones de cubanos que vienen ahora, nosotros ya pasamos, pero esos jóvenes Tú cubanos... ya pasaste, Tú pasaste, no hables con mí tampoco. Tampoco que... Bueno, esa gente va a entrar en contacto con los Estados Unidos mucho más, y se va a dar cuenta que nosotros vivimos mucho mejor y van a querer ser americanos sin salir de Cuba. Emilio, el discurso que dio ayer Castro no dijo nada en los beneficios que iban a tener los cubanos, no dijo nada de derechos humanos, no habló sobre la apertura para la gente que vive allá en la isla. El discurso ayer del presidente Raúl Castro, del líder de Cuba, Raúl Castro, es el primer discurso que yo he oído de un comunista que no ha mentido. No ha mentido. Es como es.
ellos no van a cambiar. Y yo no sé de dónde sale esa idea de que el abrir relaciones con los Estados Unidos va a cambiar el nivel de vida de Cuba. No, no va a cambiar. ¿Qué va a pasar con todos los cubanos que salieron antes de la revolución, con sus propiedades, con todas las inversiones que dejaron allá? ¿Quién les devuelve eso? Y aparte de eso, se podría haber una demanda de más de $1 billón por lo que Cuba ha perdido por año después del embargo, porque los Castro pueden estar en estos momentos maquinando una demanda contra los Estados Unidos por las pérdidas que ellos han tenido a través de estos 56 años después del embargo. Háblanos de eso. Definitivamente puede haber una demanda. Yo creo que esa es parte de la ideología cubana y creo que usted como economista puede hablar sobre eso también. Se le va a voltear la tortilla a los Estados Unidos porque una demanda de $1 billón por las pérdidas que le ocasionaron el supuesto embargo en absoluto, a la isla no hay de ningún Cuba. escenario jurídico en donde se pueda aceptar o plantear una demanda entre dos estados por comerciar, que es una cosa completamente libre. Yo acepto comerciar contigo si me parece. Entonces, si tú no quieres comerciar conmigo o yo contigo, no hay a dónde ir a recurrir. Las Naciones Unidas no Pero tienen legalmente eso. le está diciendo que se puede. Bueno, el único escenario sería este país. Y en este país no hay un juez tan loco para aceptar una demanda de esa. Right. Hopefully. Bueno, cuando hablamos con la ley, todo tiene modificación, así que podemos conseguir un abogado que la plantee, pero no creo que... Never say never, nunca digas que no. Si Estados Unidos plantea, por ejemplo, todos los que han perdido los americanos, cientos, miles de personas que perdieron todas sus propiedades y todas sus inversiones en Cuba, todas se las perdieron y que jamás Cuba ha pagado, ni piensa pagar naturalmente, entonces si se pone una demanda de aquí para allá, seguramente no prospere. Pero como la ponga Castro, prospera. Lo mismo Él tenía algo. Siempre ha Vamos a pasado. ver para que le responda. Eso es una fantasía. Por ejemplo, en la Revolución Norteamericana contra el rey de Inglaterra, una gran parte de los norteamericanos se cuadraron con la parte perdedora, con el rey, y los americanos, Washington, o sea, le quitaron todas sus propiedades y jamás las recuperaron ni hubo ninguna demanda. A pesar de que Inglaterra eventualmente volvió a tener relaciones con los Estados Unidos, esa gente perdió todo. O sea, que esas son circunstancias históricas que no tienen. Claro, y hablando sobre ese mismo tema, cuando yo vine de Cuba, yo tenía 8 años, yo vine durante el María en el 80. Mis padres tenían una casa grande. Cuando salimos de Cuba, nos cogieron la casa, se la llevaron y para el gobierno cubano. ¿Nos han pagado? No, nunca me pagaron. Yo creo que nunca he visto nada, ni un Ni centavo. te van a pagar. Ahora ya te viene el chequecito por ahí, firmado por los Castro. Por los Castro, por Raúl, ¿no? O sea, que eso no Raulito. influye para nada en lo que es la vida y el orden judicial cubano. Y quiero decir una cosa muy importante, si me permiten. La historia, por supuesto, es hacia atrás, uno la tiene que leer, pero la vida se vive hacia adelante. Vamos a tratar de entender que lo que viene en Cuba es lo que falta, no podemos ser esclavos del pasado todavía. Federico, la vida se vive para adelante con un espejo retrovisor. Déjeme poner esta perspectiva. Ok, eso en cuanto al embargo, pero nosotros no estamos viendo que detrás de todo esto viene que se le ha puesto precio a la cabeza del norteamericano afuera. El intercambio de estos tres personajes por Alan Gross, que fue otra víctima de la dictadura de los cubanos. Acabamos de cambiar a 3 asesinos, a 3 espías cubanos, que fueron los encargados de penetrar, hermanos, al rescate y hacer otras actividades ilegales aquí, por los cuales derribaron 2 avionetas, murieron 3 ciudadanos norteamericanos y uno que todavía era residente. Yo creo que hemos creado tenemos un precio, tú sales, tienes precio, tú sales, tienes precio. Es un Entonces, precedente. vamos a seguir con los intercambios y ahora quiero que me toquen ese punto de tema legalmente. Creo que hemos creado un precedente bien feo, porque ahora que deja a otro país hacer lo mismo que hizo Cuba. Tenemos prisioneros americanos, ciudadanos americanos, te doy el tuyo y tú me das 5 míos. Creo que hemos creado un precedente bien feo. El intercambio de prisioneros es una tradición que tiene tan antigua como la humanidad. Sí. No es ningún invento de Obama. No. Y segundo, no fue que los intercambiamos por esos 3. Salieron 56 presos 52. políticos, entre los cuales un espía nuestro, que tenía 20 años preso, que fue el que justamente nos dio la información con el cual se desmanteló toda la red de espionaje cubana. O sea que hemos recuperado gente que era de nuestro equipo, que estaban 20 años en una cárcel cubana. No. 56 presos políticos fueron liberados. Uno fue por razones humanitarias, entre comillas. Y déjeme decirle que pudimos ver las diferencias entre los 3 espías cubanos
que vimos abrazando ahí a Castro y a toda la familia, Héroes. se veían muy sanos, Son muy, héroes. se ve que Son héroes. tuvieron muy buena alimentación, que hicieron ejercicio, que se veían excelentes, y vimos la diferencia de un Alan Gross 5 años antes y 5 años después. Sí. O sea, realmente, y preocupa muchísimo esto de los derechos humanos en la isla, porque no va a mejorar, mientras que aquí se estaban hablando de una apertura económica, de que caiga el supuesto embargo, estaban pateando en la isla varias colas allá, simplemente porque estaban caminando por los derechos humanos. Entonces lo seguían pateando. ¿Va a cambiar esa situación, Emilio? No, yo creo que no. Es más, ahora los opositores van a estar en peor situación todavía. Estoy seguro. Porque ahora, claro, Cuba y Estados Unidos, en el momento en que habrá relaciones, que no creo que va a ser tan rápido, va a haber Eso se va a tomar muchísimo- un tiempo. Pero vamos a llegar al son punto. pasos que ¿Por tienen qué que tomar. Cuba no cambia? ¿Por qué el pueblo cubano ni se alza Porque ni están hace mención? brainwashed. Pues lo Sí, mismo que me el pueblo preguntaba. ellos colombiano. tienen la mente- Exacto. Porque tienen la mente. Pero la mente- ¿cómo se cura el brainwashing, el lavado de cerebro? No se Brainwashing. cura con sanciones, se cura mostrando a la gente cómo tú vives. Y yendo allá, montando un club cultural, trayendo a los cubanos acá a estudiar, se cura con contacto, no con aislamiento. Eso no porque se el cura problema así. es el cerebro de los cubanos que no quieren ser libres. Eso no se cura así, porque los reyes viven en los palacios reales y todos sabemos cómo viven los reyes y sin embargo pues no nos adoctrinamos para vivir en el palacio real. O sea, no es así. Yo no creo que sea así. Los cubanos ven cómo nosotros vivimos muy bien y tal y cual, pero ellos están adoctrinados ya de una manera en las que van a seguir sometidos y lo están aceptando. Yo no sé cómo no se Yo levantan creo que lo tampoco. que hizo Obama, en teoría, en ideología, es algo positivo, es algo mirando hacia la panacea, al mundo perfecto. Ahora, que va a cambiar, que la ley esa pase, que el embargo se levante por un Pasó en punto los países legal. árabes. Si tú me vas a decir no que el creo que Islam vaya a es menos pasar. cerrado que el comunismo, no hay cosa más cerrada que el Islam y cambió. Entonces, ¿por qué no va a cambiar El una isla de Islam no ha latinos cambiado. que hablan español? Sí, ¿De pero qué? el Islam no No había digan. dado ya la apertura que le había dado Cuba a las inversiones de Europa. No es que Cuba estaba cerrada Bueno, y no imagínate. llegaba ni uno. Llevan 20 años recibiendo fondos europeos para hacer, desarrollos turísticos, y sin embargo el cubano de a pie no ha vivido mejor. Nada. Ves unas calles que son deprimentes, Sí. edificios que se están Edificios que se cayendo, caen, no tienen muchachitos que no se puede comprar comida ¿qué va a porque no, cambiar y si ahora? se puede no la tiene. Y entonces creamos un segundo ciudadano, y esto se lo quiero decir, porque se habla mucho del ciudadano de antes cubano y el que creó Fidel El adoctrinado, Castro, claro. porque entonces se han acostumbrado a ver qué consigo, no a ver cómo trabajo. Lo mismo te da estudiar y graduarte de médico, o lo mismo te da ir a cortar caña, Efectivamente. porque vas a ganar los mismos 10 pesos Exactamente. cubanos. Exactamente. ¿Cuál es la Entonces, diferencia? bueno, ¿Cómo se hace esa mentalidad después Claro, de 56 años? esa mentalidad se corrige contactando a los cubanos, hablando con ellos y mostrándoles cómo se vive en un país civilizado. Mientras nosotros estemos fuera de Cuba, ¿cómo vamos a cambiar Cuba? Mira, Explíqueme ¿qué vienen alguien, aquí? porque no vamos a invadirla. Mira, no hay que es- y invadirla. siguen mira, siendo comunistas. Muchachos, Eso pasó. el debate lo vamos a seguir otro día. Mensaje de 10 segundos, Emilio. No, efectivamente, que no, Cuba no va a cambiar Ok. para nada con esto. Federico, El cambio de Cuba comenzó ayer. Ay, abogado. La ley es la ley, el presidente hizo lo que podía haber hecho y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a darle al tiempo. Sin permiso del Congreso Bueno, y sin amigos, nada. nosotros seguimos Pero- aquí debatiendo. Ustedes no se retiren. Pero Regresamos hizo lo con que- algo bajo más la ley, hizo de lo que- Buenos Días Latino. Y Derecho. aquí se queda mi grupo de guerreros. No se vayan aquí en Buenos Días.